Por casi 2 milenios, los cristianos han repetido la oración del Padre Nuestro, la cual fue enseñada por Yeshua mismo a sus discípulos. Una de sus partes dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Tal vez usted mismo ha coreado esta oración muchísimas veces, pero ¿se ha detenido a pensar por un instante qué significa eso que Yeshua llamó el reino? Además, ¿qué está pidiendo usted cuando ora: venga a tu reino, hágase tu voluntad, así también en la tierra? Es hora de que usted despierte de su indiferencia espiritual y medite en este asunto con mayor seriedad posible. Orar sin saber o sin comprender lo que se está pidiendo es el mayor disparate que un ser humano pensante e inteligente pueda cometer. Millones de cristianos están orando que venga el reino de Dios a la tierra a fin de que se haga la voluntad del Creador en el mundo, así como se hace en el cielo. No obstante, estos orantes no saben de qué se trata eso que Yeshua llama tu reino. Esto es increíble, sorprendente e inaudito. Ahora bien, Yeshua les dijo a sus discípulos que deberían buscar y pedir por la venida del reino de Dios a la tierra sin primero haberles dado una explicación o una definición detallada de lo que éste era. Pero esto no es sorprendente en absoluto, pues sus oyentes ya sabían lo que era ese reino de Dios por las escrituras hebreas, es decir, por el llamado Antiguo Testamento. El reino y los judíos. Pero antes de continuar con este estudio bíblico, quiero manifestar que los más grandes teólogos católicos y protestantes están de acuerdo de que el tema central de todo el mensaje de Cristo es el reino de Dios. Usted encontrará el reino de Dios en los libros de los profetas, en los salmos y en los libros históricos como Samuel, Reyes y Crónicas. De modo que los judíos estaban muy bien familiarizados con la frase el reino de Elohim, de Yahweh, 1 Crónicas 28:5. Por eso es que usted nunca encontrará en el Nuevo Testamento una explicación detallada o poco detallada del reino de Dios, pues no era necesario que Yeshua lo definiera, o cualquiera de sus discípulos. Y jamás leerá en la Biblia de alguien que preguntara a Yeshua sobre la naturaleza del reino de Dios, es decir, si éste sería real o imaginario, espiritual o literal, terrenal o celestial, temporal o eterno, presente o futuro, etc. Los judíos ya tenían bien definida la naturaleza de aquel reino mesiánico esperado desde hace muchos siglos antes, que Yeshua no se molestó en definir dicha naturaleza nuevamente a sus paisanos. De modo que si usted quiere saber qué es eso que la Biblia llama el reino de Dios, tiene que averiguarlo en la misma Biblia, comenzando con el Antiguo Testamento. No obstante, este estudio le ofrecerá un resumen de lo que es el reino de Dios y usted lo podrá complementar con sus lecturas personales de la Biblia. Pues bien, algunos alegarán que Yeshua dio una explicación muy particular de la naturaleza del reino de Dios en sus famosas parábolas del reino. También es cierto que Yeshua habló secretamente o misteriosamente a sus detractores en sus parábolas del reino, pero no fue así para sus fieles discípulos. Mateo 13:17. ¿Pero fueron sus parábolas una nueva forma de entender el reino de Dios? ¿Cambiaron las palabras de Yeshua la esencia misma del reino tradicional judío? De ninguna manera, pues Cristo vino a confirmar, no cambiar las promesas hechas a los padres. Romanos 15:8. Las parábolas del reino en el Evangelio de Lucas presentan las condiciones éticas y espirituales exigidas por Dios para ingresar o participar de ese reino esperado por los judíos. Los judíos pensaban que por la ley ellos podían ganar la aprobación de Dios. Creían que haciendo el bien a la luz de los 10 mandamientos serían salvos y entrarían en el reino. Pero Yeshua enseña muy claramente en sus parábolas que el reino de Dios exige arrepentimiento, como ocurre en la parábola del hijo pródigo. Yeshua enseñó también que se requiere un nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu para ver y entrar en él. Aquí se incluye el bautismo para el perdón de los pecados y el recibimiento del Espíritu Santo. Para otros, este nuevo nacimiento significa el renacimiento de la resurrección para obtener el cuerpo inmortal y glorioso con el cual entraremos al reino. 1 Corintios 15:50. En la parábola de la Gran Cena, Yeshua enseña que su reino estará conformado por los pobres de la tierra. En cambio, los ricos petulantes quedarán excluidos. En fin, Yeshua estuvo enseñando permanentemente sobre su reino y poniendo las condiciones para participar de él activamente. ¿Qué es el reino de Dios entonces? En primer término, debemos decir que el reino de Dios es un asunto que tiene que ver con la voluntad de Dios para con esta tierra. ¿Recuerda la oración del Padre Nuestro? Dice entre otras cosas: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Notemos que Dios quiere que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, en el cielo se está haciendo la voluntad de Dios, pero no en la tierra. Por eso tenemos que seguir pidiendo que se haga la voluntad de Dios en la tierra a través de ese llamado reino de Dios. El reino de Dios en la tierra significará que la voluntad de Dios finalmente se estará haciendo en nuestro mundo.
Piénselo seriamente. ¿Podría alguien decir que este mundo caótico y malvado refleja el carácter y la voluntad de Dios? Son las guerras, las pestes, las hambres, los odios, desigualdades, contaminación ambiental, desempleo, hogares destruidos, los gobiernos corruptos, los crímenes y cosas como estas, voluntad de Dios para nuestro mundo. Ciertamente no. Hoy no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Dios es un Dios de paz y no de confusión. Hoy no hay paz en la tierra sino confusión total, y así no es Dios. Dios es un Dios que ama la paz, la justicia, la rectitud, la ley y el orden. Habiendo comprendido que aún no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra, podemos concluir que todavía no ha venido el reino de Dios a la tierra. Cuando por fin venga el reino de Dios, se hará completamente lo que Dios dice y quiere para la sociedad humana. Los hombres tendrán que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de lo contrario no podrán sobrevivir en su reino y quedarán excluidos eternamente, y serán aniquilados para siempre. Hoy en día, los hombres están destruyendo la creación de Dios, la tierra, los mares, lagos, alimentos, la atmósfera, la flora, etc. Hoy existe la lluvia ácida, el efecto invernadero, los polos se derriten, se presentan graves inundaciones, tornados, huracanes, terremotos, sequías, plagas, enfermedades. Todo esto por culpa del mismo hombre y de su ciencia. En Apocalipsis 11:18 hay una seria advertencia de parte del Altísimo, porque le estamos provocando y ofendiendo con nuestros actos malvados. Dice el mencionado pasaje apocalíptico: y tu ira ha venido y de destruir a los que destruyen la tierra. El reino de Dios pondrá fin a los destructores de la tierra, a todos aquellos que no han amado a Dios y a su creación. Los reinos, o sea, los gobiernos de este mundo, darán paso al reino de Dios. Este reino fue también previsto por el profeta Daniel en los capítulos 2 y 7. Allí el profeta ve que el reino de Dios desplaza y hasta destruye todos los gobiernos de la tierra, y él se vuelve el único y poderoso sobre toda la tierra. El profeta vislumbra un reino o gobierno que ejerce su poder mundialmente, Daniel 2:44. Habrá un solo gobierno y también un solo gobernante mundial. ¿Se imagina usted un mundo con un solo gobierno y un solo gobernante mundial? Terminarían las rivalidades y discordias entre los pueblos. Pero ojo que este no es el nuevo orden mundial. Estamos hablando de un nuevo orden mundial con Yeshua como presidente mundial. Hoy estamos divididos por fronteras, idiomas, religiones, sistemas políticos, sociales y económicos totalmente diferentes unos de otros. En el reino de Dios todo ello desaparecerá y habrá por fin una religión, un Dios, un idioma, un soberano gobernante, un solo sistema de gobierno, y todo ello se traducirá en una paz con justicia verdadera en la tierra. Los ejércitos habrán desaparecido por completo y los armamentos bélicos también. Así como los reinos de Inglaterra, Francia, España, Italia, Portugal ejercieron y algunos ejercen su poder en sus ciudadanos, así también el reino de Dios ejercerá su poder mundial y teocrático cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra como rey. Parece increíble, pero usted podrá verlo en una Biblia católica y protestante por igual. Y si usted es católico, entonces tiene que leerlo en su Biblia y creerlo. Esto no es un asunto de las sectas, sino de Dios. El gobierno mundial que Yeshua tendrá en este planeta. Yeshua dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos hijos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Su dominio, el de Yeshua, será mundial, pues también el profeta David nos dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Sí, el poder del Mesías escogido será total, pues regirá a los pueblos con mano firme y segura y con bendición de Dios el Padre. ¿Pero cree usted en este mensaje del cielo? ¿Le parece una historia más? ¿Un mito tal vez o una utopía de poetas? Muchos aún se resisten a creer, pues han sido instruidos de manera diferente. La gran mayoría de cristianos se les ha hecho creer que si somos buenos irán o iremos al cielo a estar con Dios y todos los santos. A estos les parece raro que les prediquemos una esperanza terrenal cuando ya no pueden creer más en las promesas de un mejor orden económico, político y social en la tierra. Escapar de este mundo decadente y confuso es la mejor alternativa para ellos. Nos ilusiona pensar que estaremos en otra dimensión o en otro plano existencial, lo cual estaría bien para los que se drogan. Estos escapan temporalmente y artificialmente de sus problemas cotidianos, pero luego caen en una mayor desesperación y desilusión. Pero tocar el arpa en el cielo por una eternidad igualmente resultaría tedioso e improductivo. La promesa de un mundo nuevo y justo, eso sí tiene sentido, pues estaremos llamados a colaborar con Yeshua en la restauración de esta nueva sociedad que Él implantará con su iglesia.
usted puede cambiar su vida y gozar de una magnífica esperanza de vida eterna en el reino de Yeshua. Solo tiene que arrepentirse de sus pecados y ser bautizado bajo agua en el nombre de Yeshua para recibir el sellamiento como hijo de Dios. Luego experimentará una nueva vida de fe en Cristo y sus promesas. Su vida tiene propósitos y cree que en Cristo y en su Evangelio del Reino. Evangelio significa buenas noticias, de modo que Yeshua vino a traernos buenas noticias de un nuevo orden mundial bajo su reino. El problema del ser humano es generalmente la falta de fe. Yeshua ya había pronosticado que antes de su regreso a la tierra no hallaría fe en él y en su Evangelio. Por eso, no nos extraña que nuestro anuncio no sea bien recibido por la mayoría de las personas. El problema es su falta de fe en las palabras de Dios. Yeshua se topó con muchos hombres faltos de fe en muchas ocasiones, pero usted puede creer si dispone su corazón a la verdad bíblica.